Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la videoconferencia Salud Mental Materna en tiempos de pandemia, dirigida a todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Esta es una propuesta que se enmarca en el ciclo de charlas que estamos llevando adelante desde el municipio, en coordinación con distintas organizaciones y profesionales que voluntariamente se suman a compartir sus conocimientos y experiencias, dándonos herramientas y recursos para enfrentar de una mejor manera el aislamiento social y preventivo a raíz del COVID-19. En la charla de hoy estará a cargo de Silvina Espinosa, licenciada en Psicología, a quien lógicamente agradecemos que nos acompañe para compartir con todos nosotros esta charla y lógicamente sus conocimientos. Antes de iniciar, les comento que esta videoconferencia la estamos transmitiendo desde la plataforma Zoom y está saliendo en vivo en el canal del Facebook, ¿sí?, de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Y la verdad que en realidad tenemos un gran agrado, ¿no es cierto?, por comentarles que ya llevamos un mes y 2 semanas aproximadamente de empezar, ¿no es cierto?, esta idea que en algún momento fue empezar con una charla, con 2 charlas, con 3 charlas, hasta llegar eventualmente en semanas que completamos de lunes a viernes todos los días a las 20 horas, en acercarles alguna temática, algún contenido que les aporte y que les sirva, ¿no es cierto?, a cada uno de los vecinos que se va aprendiendo y que se va sumando a las transmisiones que estamos haciendo por el Facebook de la municipalidad. Antes de empezar y darle la palabra a Silvina y que empiece a contarnos, ¿no es cierto?, el tema que trajo para compartir con nosotros, les quería comentar que en vivo, que ahí en el Facebook, que nos están viendo seguramente en la pantalla, en la parte de abajo tienen los comentarios y nos pueden dejar los comentarios que ustedes quieran, las preguntas, las dudas, ¿sí?, a partir de lo que Silvina nos va a ir contando, ¿sí? Por ahí trajeron ya algunas cosas entendiendo o sabiendo la temática que íbamos a presentar, y si no, por ahí escuchando se les ocurrió algo, o la verdad que no entendieron, o querrían que se profundice más. Estaría bueno que por favor todas sus dudas y sus preguntas nos dejen ahí en los comentarios del Facebook, para que nosotros al finalizar la charla de Silvina le podamos consultar, ¿no es cierto?, a la profesional que nos conteste y aprovechar que la tenemos enfrente. Así que sin más, vamos a dar inicio a esta charla. Silvina, buenas noches. Hola, buenas noches, Ezequiel, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que están del otro lado. Muchas gracias por el espacio y por, bueno, promover distintas temáticas. La verdad es que estuve escuchando las otras temáticas también, así que nada, la verdad es que es súper interesante poder mantenernos conectados en este tiempo de esta manera. Es importante poder aprovechar las redes para lograr un momento de encuentro y poder sostenernos también desde este lugar, aunque por ahí estamos aislados físicamente. Está buenísimo que podamos hacerlo, encontrarnos acá desde las redes de la virtualidad. Así que, bueno, vamos a arrancar con el tema que, como bien dijiste, es sobre salud mental materna en tiempos de pandemia, ¿sí? Y bueno, en principio quería desglosar un poco lo que tiene que ver con este título, que por ahí es un poco largo y tiene varios conceptos que estaría bueno que podamos aclararlo para tener no idea de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de salud, ¿sí? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que también es un organismo que vinimos escuchando todo este tiempo, su nombre bastante más, con esto de la pandemia y demás, se nombró mucho a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, el concepto de salud que ellos plantean es que estar con salud, digamos, tener salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Es decir, que no solo es la ausencia de enfermedades o patologías. Y desde ese lugar también se desprende el concepto de salud mental, ¿sí?, que no solamente va a ser la ausencia de trastornos o de alguna discapacidad mental, sino que la salud mental, en términos generales obviamente, tiene que ver con un equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, ¿sí?, que le van a garantizar a la persona poder estar, relacionarse, ¿sí?, y llegar a un bienestar y a obtener una calidad de vida. Entonces, me parece importante, digamos, que ambos conceptos ya incluyen lo que tiene que ver con lo social, ¿sí?
si bien hablan de la salud de una persona, incluyen también que somos seres sociales, ¿sí? Y por eso también me parece oportuno decirles que, bueno, así como todo el tiempo estamos escuchando esto del lavado de manos, de la higiene de la casa, de los lugares en donde estamos, de los alimentos que manipulamos y demás, también es muy importante cuidar de nuestra salud mental, por supuesto, que es lo que nos va a permitir llevar de mejor o peor manera alguna situación, por ejemplo esta que estamos viviendo, que es una pandemia, ¿sí? Entonces, nos va a permitir, digamos, tomarlos de distinto punto de vista, por ahí vivirlo como una crisis, o bien, en lugar de pensar que estamos encerrados, podemos pensar que estamos resguardados, ¿sí? Que estamos cuidándonos desde nuestra casa, digamos. Quedándonos en casa es una manera de cuidarnos. Y por supuesto, como les dije, nuestra salud mental va a ser la que nos permita llevarlo de mejor o peor manera. Y por otro lado, enfocándonos más en lo que tiene que ver con la maternidad, eh, hablar desde este principio que es el embarazo, ¿sí? Donde arranca, si bien arranca antes a veces desde lo psicológico, desde un deseo de maternidad y de paternidad también, desde lo físico se inicia digamos, en el embarazo, la gestación de este bebé que fue buscado, deseado y demás, ¿sí? Entonces, el embarazo de por sí es un periodo de incertidumbre y de muchos cambios, y siempre es una experiencia nueva, digamos, aunque uno ya haya estado embarazada, cada nuevo embarazo nos va a permitir transitar de manera distinta, ¿sí? Nos va a reactualizar diferentes cuestiones. Entonces siempre va a ser una nueva experiencia. Y también es un periodo donde nos encontramos con fantasías, miedos, con mucha ansiedad y con emociones encontradas. Y por supuesto todas estas cuestiones se van a ver potenciadas con esta pandemia, digamos, porque a eso tenemos que sumarle el miedo al contagio, al virus, y a toda esta cuestión que en realidad nos deja como muchas dudas más que respuestas sobre la pandemia específicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle lugar a esas emociones y a esos sentimientos y a esas cosas que nos están pasando, pero no dejar que eso monopolice todo nuestra vivencia. Es decir, que nosotros tenemos que poder, en el momento de embarazo, de estar gestando, poder conectarnos con esta experiencia vital que estamos transitando y con esta energía, digamos, de vida que se abre paso ante todo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas o las familias que están transitando una gestación, que están esperando a sus bebés, que están atravesando un puerperio, o digamos, o duelando también, ¿por qué no? Son cuestiones que no se pueden poner en pausa, es decir, yo no puedo posponer estas cuestiones. Entonces, es importante validar lo que me pasa en este momento y me parece importante recalcar que en estos momentos el acompañamiento es un factor de protección muy importante. Y por eso lo que decía de las redes, que si bien estamos aislados y tal vez no estamos en compañía de todos los que quisiéramos, podemos tomar como herramienta de encuentro y de sostén este acercamiento virtual y acompañarnos desde ese lugar, ¿sí? Y también, bueno, porque es muy, digamos, muy feo, si se quiere, a nivel psíquico, atravesar todas estas cuestiones en soledad, ¿sí? Van a tener un alto costo psíquico a corto plazo y a largo plazo si los atravesamos en soledad. Entonces es un factor, como les dije, de protección, el acompañamiento. Es fundamental estar acompañados en estos momentos. Entonces, por ahí estamos con nuestra familia reducida, digamos, con nuestra pareja o con nuestros padres, pero necesitamos de toda una contención que nos ayude a transitar de mejor manera este momento, porque justamente surgen un montón de cuestiones y de emociones que vienen a hacernos como un poco de ruido, y que
por ahí estamos como enfocados y centrados en esto, en este bebé, en nuestro embarazo, y nos dan miedo un montón de cosas, y a esto tenemos que sumarle las cuestiones, como le decía, de la pandemia. Entonces, también, digamos, por ahí del 4 al 10 de mayo fue la Semana de la Salud Mental Materna, y del 18 al 22, hasta hoy inclusive, fue la Semana del Parto Respetado. Entonces estas cuestiones buscan visibilizar, si estas campañas, hacen campañas para visibilizar, perdón, los temas en torno a la maternidad, ¿sí? Son cuestiones de las que por ahí mucho no se habla y no hay tanta información. Entonces es importante, porque sobre todo lo que tiene que ver con lo psicológico, muchas veces no se detecta, digamos, a simple vista, ¿sí? No es como alguna cuestión física, como vemos todos los cambios físicos que se dan, por ejemplo, en el embarazo y demás. Lo que tiene que ver con lo psicológico, muchas veces no lo podemos detectar simplemente con ver a la persona o con verlo, ¿sí? Entonces, se sabe, por ejemplo, que 7 de cada 10 mujeres que padecen algún desorden mental, digamos, lo esconden, ¿sí? Y esto en gran medida tiene que ver por la idealización que tenemos culturalmente de la maternidad, ¿sí? El mandato social es que todo lo que tenga que ver con el embarazo y con el nacimiento de un bebé genera felicidad. Entonces todo aquello que no esté relacionado a este sentimiento queda negado, ¿sí? Entonces muchas veces las mamás decidimos o deciden callarse y atravesar solas estos momentos, digamos, esta oleada de sentimientos, y esto por supuesto que genera mucha confusión, mucha tristeza y mucha culpa, ¿sí? Porque a veces recibimos a nuestro bebé, estamos sanos físicamente, pero sin embargo no nos sentimos felices, como todo el mundo nos había dicho, o como nos siguen diciendo incluso después, bueno, pero tu bebé y vos están bien y eso es importante, y entonces una tiene que estar como todo el tiempo bien y al otro día estar radiante, y la verdad es que el cuerpo tampoco se recupera de un día para el otro, y de esa manera la psiquis tampoco. Entonces es importante conocer, ¿sí? Que por ejemplo, una digamos, de las cuestiones que surgen, ni bien pasa el parto, o sea, en el posparto, las cuestiones inmediatas, es el baby blues, ¿sí? Que lo padecemos el 80% de las mujeres, y que tiene que ver con esta tristeza que nos invade luego del parto, y que es transitoria, por supuesto, y que se va sola, ¿sí? Que es distinta a la depresión posparto, ¿sí? Que esto ya es mucho más grave y es más acentuada y suele darse unas semanas después del parto. Pero el baby blues tiene que ver con un cambio hormonal, sobre todo porque, bueno, durante el embarazo hay muchas hormonas que estuvieron en aumento, y ahora, de golpe, después del nacimiento del bebé, bajaron y dieron lugar a otras hormonas que van a ser, bueno, las que estimulen la producción de leche y demás, y todo este cambio hormonal puede producir, digamos, irritabilidad, tristeza, y por ahí, entonces, digamos, es común y esperable que la mamá no esté feliz. Pero como tenemos una imposición o esta idealización de la maternidad como la felicidad plena y que vamos a estar súper satisfechas, y sí, uno ama a su hijo, pero también es, digamos, la llegada de una nueva vida, es un cambio muy determinante en nuestra vida. Entonces, es importante visibilizar, ¿sí? Todas estas cuestiones para saber, estar informadas y poder detectar a tiempo, ¿sí? Si ocurre algo más grave, digamos. Y por otro lado, digamos, volviendo un poco al embarazo, ¿sí? Que les había dicho que es un periodo donde aparecen todo esto que tiene que ver con las fantasías, los miedos, es importante poder hablarlos, ¿sí? Porque tanto mamá y papá o la persona que acompañe, digamos, en este momento, se encuentran con una reactualización también con toda su historia, ¿sí? Con toda su infancia, sobre todo una reactualización de sus vínculos, ¿sí? De su relación con su relación materna y su relación paterna. Entonces,
por ahí hay cosas no resueltas o hay cuestiones que quedaron ahí como archivaditas y guardaditas y en este momento empiezan a hacer ruido. Entonces, no tenemos que subestimar estas cuestiones, sino por el contrario, ver, digamos, por qué esa angustia está ahí, por qué el miedo está ahí, y darle lugar, ¿sí? Para poder resolverlo y poder avanzar, digamos, no quedarnos estancados en estas emociones, porque no se resuelven solas, ¿sí? Y al contrario, digamos, como que se van acumulando, y más adelante pueden tener consecuencias más graves. Entonces, cuanto antes podamos resolver estas cuestiones, tenemos que validar tanto las emociones agradables como las desagradables, ¿sí? Eh, Porque para algo están ahí, ¿sí? Nos están diciendo algo y bueno, tenemos que ver qué nos quieren decir. Por otro lado, también, bueno, es importante esto, hablar no solo de lo que me pasa, sino también de lo que quiero para el después, ¿sí? Hablar con mi pareja sobre qué cosas quiero o queremos ponernos de acuerdo, ¿sí? Porque, como les dije, en este momento también es necesario que el papá se pueda preparar para el recibimiento de ese bebé. Entonces, es un buen momento para poner de acuerdo cosas, digamos, poner cosas en común, porque cada uno tiene su historia detrás. Entonces, a veces resulta que nos sentamos a hablar o nos sentamos más tarde, en otro momento, ya llegado el bebé, y no logramos ponernos de acuerdo, sino que simplemente comienza a ser como la cuestión de sacar trapitos al sol, ¿sí? No, pero tu familia esto, pero tu familia lo otro, y no, y la tuya esto, y la tuya lo otro, y a mí no me gusta esto, y a mí no me gusta lo otro. Entonces, por ahí, digamos, el embarazo es un buen momento para, digamos, crear vínculo, por supuesto, con el bebé, y también poder plantear algunas cuestiones para el después, porque tal vez después estemos agotados físicamente, nuestro humor no sea el mejor, vamos a estar, digamos, con esta experiencia nueva de ser padres, que es una cuestión desafiante todo el tiempo, que nos obliga a reinventarnos, es decir, lo que hasta ayer funcionaba, hoy no funciona más, y hoy tenemos que ver de qué otra manera vamos a hacer las mismas cosas, ¿sí? Entonces es importante prepararse durante el embarazo. Y también con respecto al parto, por ejemplo, ¿sí? Es importante estar informadas para saber qué derechos tengo. Por supuesto que tengo derechos a ser respetado y demás, pero para saber qué cosas están bien y qué no. Entonces yo las puedo identificar. Si en un momento me duele algo, si noto algo que no está bien, yo puedo consultar. Entonces no tengan miedo de preguntar a su obstetra, de pedirle lo que necesiten, ¿sí? De pedirle información, de consultar, de ustedes informarse primero, pero no para convertirse en médico y en un sabelotodo del tema, sino que está bueno informarse para justamente después ir y consultar y consensuar. Entonces, ir y decir, me gustaría esto, yo quiero esto para el día del parto, eh, para mí es muy importante esto otro. Entonces, poder plantearlo y llegar a consensos donde uno se sienta cómoda, porque eso nos va a dar seguridad y confianza al momento del parto, que es un momento donde nosotras ponemos mucho del cuerpo y todas las emociones, ¿sí? No es un momento más, o una cirugía, o el parto vaginal, no es un lugar más, digamos, no es que estamos ahí un pedazo de carne tirado en la camilla y listo, no. Tenemos derechos y hay que hacerlos valer, ¿sí? Porque es un momento muy importante para nuestra vida y para la de nuestro bebito. Entonces, es un momento, digamos, en que todos merecemos nacer de la mejor manera posible, y tanto mamá y papá merecen el mejor de los recuerdos de ese momento, porque, digamos, siempre vamos a estar volviendo a ese momento del nacimiento y demás. Entonces, si es una experiencia traumática o pasó algo que no estuvo bueno, más allá de que, bueno, pueden haber complicaciones, en general digo, si uno, hay cosas que se pueden hacer de mejor manera. Entonces, si uno está informado, puede decidir y puede consultar y sacarse todas las dudas. Y es muy importante que esto se realice. Otro punto que me parece importante comunicarles es, digamos, buscarse o crearse una red de apoyo, ¿sí? En este momento tal vez no lo podamos hacer de manera presencial, por ejemplo, un curso de preparto, perdón,
donde nos informen, donde nos preparen y donde podamos compartir con otras mujeres que están pasando por lo mismo que nosotras, ¿sí? Es muy bueno poder compartir experiencias, porque por ahí nosotras nos volvemos monotemáticas, es decir, estamos centradas en el embarazo, todo el tiempo hablamos de ese tema, y entonces está bueno encontrarnos con otras mujeres que están atravesando por lo mismo o tal vez otras experiencias, entonces nos enriquecemos mutuamente, nos damos apoyo, nos sostenemos y también son estas mamás o esta red de apoyo la que luego del parto nos van a también ayudar en lo que tiene que ver con todo el puerperio, es decir, uno a las 2 de la mañana a veces se pone a escribirle a una amiga y te va a responder porque está como en la misma que vos, es como que nos sentimos más identificadas, entonces es muy importante también, además del sostén y del acompañamiento de la pareja, de la familia, poder tener una tribu, digamos, una red de apoyo que tiene que ver con otras personas por fuera que están pasando por la misma situación, ¿sí? Porque, bueno, como les digo, a veces nos encontramos o creemos, digamos, que somos las únicas que nos sentimos de esa manera, ¿sí? Solo a mí me pasa, o soy mala mamá, no voy a poder, como que a veces creemos que, digamos, la maternidad y la paternidad son, por supuesto, una responsabilidad muy grande, y a veces sentimos justamente que nos queda grande al momento de que está el bebé ahí. Entonces es importante poder sostenernos y encontrarnos, ¿sí?, con otras personas que nos puedan y que nos alienten, ¿sí? Por ahí parece obvio para los de afuera, pero es importante que nos digan, que también puedan poner en palabras esto de los, digamos, que estamos haciéndolo muy bien, de poder sentirnos contenidas y mimadas también desde la palabra del otro, ¿sí? Desde que nos ven, que estamos, porque de repente toda la atención se va hacia el bebé y nosotras quedamos ahí invisibles. Entonces, como que lo que nos pasara no importa, no le importa a nadie. Y la verdad es que es sumamente importante que mamá esté bien porque está cuidando a ese nuevo ser que llegó y es la que va a permitir su crecimiento, su desarrollo, y por eso ambos tienen que estar bien. Es decir, que tenemos que cuidar a quien cuida, ¿sí? Tenemos que sostener. Y esto también trae a colación otro tema que por ahí suelen plantear las mamás, que bueno, a los papás que están del otro lado tal vez les incomode un poco, pero es la cuestión de que no, de que hay mamás que plantean, bueno, me gustaría que haga cosas sin que yo se lo tenga que pedir, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Como les hablaba antes, plantear cosas ya durante el embarazo, de decir, bueno, cómo quiero, cómo vamos a hacer, pero bueno, la verdad es que eh, padres son los dos, ¿sí? Los dos están formándose y aprendiendo en esta nueva experiencia de ser padres. Entonces, pedirle digamos, a los papás, ¿sí?, que ejerzan efectivamente su paternidad, que es un rol hermoso, y que entonces, más allá de dar la teta, todo el resto de cosas lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, meterse en la escena, participar, digamos, mamá lo único que puede hacer, que papá no puede hacer, es dar la teta. El resto, todo lo puede hacer. Entonces, también a veces tal vez mamá sea la que pase más horas con el bebé, pero eso no significa que papá no pueda intentar decodificar el llanto del bebé, conocerse, porque van a tener que ir conociéndose y encontrando su propio ritmo, ¿sí? Entonces, si mamá a veces está dando la teta, bueno, puedo pasarle un vaso de agua, porque dar la teta da mucha sed y da hambre. Entonces, que no todo el tiempo mamá tenga que pedir. Sí, está muy bien que mamá pida lo que necesita, pero también está bueno que la otra parte, ya sea papá, los abuelos, la persona que esté, que puedan también reconocer, identificar, digamos, las necesidades del otro, ¿sí? Y con respecto a papá específicamente, también puede decidir, por ejemplo, cuándo bañar al bebé. No siempre mamá tiene que ser la que diga, bueno, hoy le toca bañar y te toca bañarlo a vos, ¿sí? O hay que cambiarle el pañal, te toca cambiarle a vos, digamos, o qué ropa le ponemos y mamá tiene que decidir. También papá puede decidir esas cosas
y intentar, o si mamá se entró a bañar de repente y el bebé llora, no abrir la puerta y entrar con el bebé, sino intentar buscar, probar, si no se calma de una manera, intentar de otra. Entonces, como que encontrar el equilibrio de un lado y del otro. Por un lado, alentar a las mamás, por supuesto, a que puedan hablar de aquello que les pasa, aquello que les da miedo, de sus inseguridades, de lo que quieren, lo que desean, eh, pero también, desde la otra parte, no siempre tener que estar pidiendo todo, sino que pueda haber una, digamos, una decodificación de qué necesita el otro y, por supuesto, del lugar de papá, poder ejercer su rol efectivamente, ¿sí? Y por ahí, bueno, el resto de la familia, sí, ayudar, porque recordemos que, bueno, papá no ayuda, ejerce su rol, ¿sí? El resto de la familia sí puede ayudar siempre y bienvenido sea. Entonces, bueno, esta es otra cuestión que por ahí traían a consulta. Y como les estaba diciendo también, aparecen muchas reactualizaciones, ¿sí?, de estos conflictos o de vínculos. Entonces, es importante trabajarlos. Si no podemos nosotros solos, bueno, será el momento de buscar algún profesional que nos acompañe, ¿sí?, en este proceso, porque siempre prestarle atención a esta angustia que me está haciendo ruido, porque es importante que la pueda atender y responder a tiempo, ¿sí? Porque, como les dije, no se va a solucionar sola, después van a acarrear otras cosas, es decir, una vez que nazca el bebé, cada uno va a seguir con su misma historia y con sus mismas cuestiones, y estas tal vez se potencien, ¿sí? Por toda esta vivencia nueva que acarrea la presencia de un bebé en casa, y porque también va a ser más difícil en ese momento que podamos encontrar el tiempo de estar juntos, y solo porque no vamos a estar solos. Entonces es importante, pero sí también es muy importante que podamos encontrar el momento de los adultos, ¿sí? Que el bebé o el niño, si esos son más grandecitos, pueda, cuando duerme o cuando duerme una siesta o a la noche, un ratito antes de ir a dormir, poder encontrarnos los adultos y llegar a acuerdos, es decir, esto es un día a la vez, ¿sí? Entonces, poder decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a seguir mañana? ¿Estamos cansados los dos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar nuestras formas, ¿sí? La forma de resolver las cosas, ¿cómo nos vamos a organizar? Y para todo esto, haciendo un paralelo con este momento que es la pandemia, ¿sí?, me parece que tenemos que tomar lo positivo, si se quiere, que es que tenemos tiempo, ¿sí? Estamos en casa, entonces tenemos ese tiempo de familia que a veces no se puede tener cuando estaba todo normal antes de esto. Por ahí tenemos, qué sé yo, se pide, bueno, la visita de mucha gente en casa todo el tiempo, y la mamá termina cansada, estresada. Entonces ahora tenemos nuestro tiempo a solas para conocernos, para aprender, ¿sí? A ser padres, que como les dije es un desafío constante. Entonces me parece que en este momento, si bien estamos eh, preocupados por un montón de cosas que tienen que ver con este virus, me parece también que tenemos que tomar lo que sí tenemos, que es tiempo y que es sumamente valioso, porque, bueno, las que ya son mamás sabrán que el puerperio es muy parecido a esta cuarentena que estamos viviendo, ¿sí? Por supuesto que no está la preocupación tal vez de contagiarnos del virus y demás, pero es bastante parecida el puerperio, la cuarentena, a la cuarentena, lo que está pasando ahora, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos a todos, a todo el resto de personas que por ahí no lo han pasado. Esto es muy parecido a lo que pasamos las mamás durante el momento o el tiempo de puerperio, ¿sí? Que estamos totalmente abocadas al cuidado del bebé, y bueno, uno no sale tanto, ¿sí? Porque tiene que cuidar a ese bebé que está ahí muy vulnerable e indefenso. Y también es un momento donde las mujeres nos encontramos, ¿sí?, con esta nueva persona que somos,
Y muchas veces nos cuesta reconocernos, ¿sí? Y estamos en esta vorágine también metidas de ser mamás y a veces nos cansa, o sea, queremos dejar por un ratito de ser mamás, no porque querramos dejar a nuestros hijos ni los dejemos de amar, sino que queremos encontrarnos como esposas, como hijas, que queremos encontrarnos como trabajadoras que somos en nuestra profesión, o sea, queremos dejar de ser mamás un ratito y volver a reencontrarnos con esas otras cuestiones que nos ocupaban, digamos, y que también nos gustaban y que están muy bien que de a poco volvamos a atenderlas, ¿sí? Que vayamos retomando eso que nos hace bien, eso que nos gusta, ¿sí? Probablemente encontremos nuevas cosas, ¿sí? Que deseemos, querramos estar mucho tiempo con nuestro bebé, por supuesto, y que lo necesita, y es sumamente importante y necesario, pero también es muy importante recurrir a esto, digamos, poder volver a nosotras y encontrarnos. Y eso a veces cuesta, ¿sí? Porque estamos, bueno, con todo un cambio, ya les dije, hormonal y también emocional. Entonces, tenemos que de a poco poder mirarnos y aceptarnos, porque probablemente nuestro cuerpo, por ejemplo, no vuelva a ser el de antes, tenemos que darle tiempo, ¿sí? Y así como tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo a que vuelva a acomodarse, también, que no lo hace un día para el otro, también nuestra psiquis eh, tiene que tomarse su tiempo. Entonces, es importante reconocer y validar todo aquello que nos pase, ya sea agradable o desagradable, ¿sí? Otra cuestión que me parece, a ver, que no quiero olvidarme de decirle algunas cuestiones que me parecían como muy básicas, bueno, es esto, remarcar lo que tiene que ver con buscar redes de apoyo, ¿sí? Informarse, ¿sí? Siempre estar informadas, porque eso nos permite, la información o el conocimiento, digamos, no ocupa lugar, ¿sí? Entonces, siempre que podamos aprender algo nuevo e informarnos, ya le dije, no nos va a hacer convertirnos en médicas, ni mucho menos, pero sí nos va a permitir estar más seguras y confiadas en lo que estemos haciendo y que las decisiones que tomemos sean más criteriosas y a conciencia. Es decir, yo elijo esto porque, digamos, lo hago con fundamento, con criterio, sino a forma alocada y que no sé las consecuencias. Yo tengo que conocer la consecuencia de aquello que me van a hacer o lo que me va a pasar, entonces yo puedo elegir desde ese lugar, ¿sí? Elegir desde el conocimiento, desde el saber, y también la importancia de poner en palabras, ¿sí? Porque el poner en palabras todo lo que me pasa me permite escucharme, ¿sí? Y crear un nuevo saber. Por ahí yo estoy pensando todo el tiempo, pero no le digo al otro porque me da vergüenza, porque no me animo, porque me va a decir, oh, bueno, siempre con lo mismo y demás. Y no, es importante también poder hablar y por supuesto que haya quienes nos escuchen. Entonces a veces también es importante que el entorno y quienes están acompañando a una persona que está embarazada, que está a una familia que está gestando, que está esperando a sus bebés, por ahí no invadir tanto con opiniones, sino más bien brindar un espacio de escucha, ¿sí? Que esa mamá o ese papá me quiere decir algo que necesita descargarse, hablar sobre lo que le pasa, sobre lo que le preocupa y más bien poder acompañar desde ese lugar, ¿sí? No estar por ahí desde el lugar de juzgar o de dar, digamos, órdenes de qué cosas tiene que hacer y porque yo hice así y porque yo hice asá, y entonces el otro lo tiene que repetir y lo tiene que hacer de la misma manera, sino que dejar que cada uno transite, digamos, su experiencia de manera personal y de manera muy subjetiva, ¿no? Con lo que cada uno trae, como les dije, consigo desde su historia familiar y que me voy a encontrar con un otro que también trae toda su historia y que, bueno, vamos a tener que ver cómo llegamos a un acuerdo y a un consenso y a cosas en común y a qué cosas queremos. Y también en esto, si bien yo puedo planificar cosas desde antes del embarazo, eh, no tengo que ser rígido en eso, porque después, una vez que el bebé nazca, hay cosas o cuestiones que tal vez no se puedan llevar de la manera en que yo las pensé, ¿sí? Porque uno
durante el embarazo idealiza un montón de cosas, ¿sí? Uno idealiza cómo va a ser su bebé, cómo quiere que sea el nacimiento, que quiero que sea de esta manera, y bueno, y todo lo mejor, y hay cuestiones que a veces no se dan de esa manera, entonces para no frustrarnos y no sentirnos como que nos fue mal o que no fue lo que queríamos, también tenemos que poder ser flexibles. Entonces, prepararnos antes, durante el embarazo, para la llegada de ese bebé, nos sirve para ordenarnos, para organizarnos, para estar tranquilos, pero también sin ser estrictos y rígidos con esas cuestiones, ¿sí? Porque tenemos que estar flexibles para que puedan surgir algunos cambios y eso no nos provoque que no nos desestructure, digamos, ¿sí? Entonces es muy importante hablar, organizarnos y demás, pero también siempre dar lugar a que pueda haber modificaciones o cambios y que uno tiene que ir siempre renovándose, reinventándose y acomodándose a la situación que nos toca, ¿sí? Así que bueno, simplemente es eso, intentar que se visibilicen estas cuestiones, poder informarnos, ¿sí? Y hablar, siempre que hablemos, esto va a generar que haya más cambios, ¿sí? Que las cosas se empiecen a hacer de distinta manera, ¿sí? Que la salud mental materna se priorice, porque es una prioridad, y que por ahí haya cuestiones que no tengan que ser por suerte, ¿sí? Eh, no sé, a veces, por ejemplo, yo solía contar que cuando lo tuve a mi bebé, me tocó la primera noche una enfermera que por suerte me dijo, ella entró y vio que yo estaba poniéndole el dedo en la nariz a mi bebé para ver si respiraba. Entonces, ella me dijo que los bebés tenían, bueno, una respiración más diafragmática, entonces que le mire más bien su pancita y ahí yo me iba a dar cuenta si mi bebé estaba respirando o no. Y también me enseñó, bueno, a cómo acomodarlo para los gasecitos y qué sé yo. ¿No? Entonces yo decía, bueno, por suerte me tocó esta enfermera que fue súper amable, súper amorosa y que me explicó esto y me tranquilizó un montón en ese momento. Y la verdad es que no tendría que ser de suerte, digamos. Uno tiene el derecho de ser tratada de buena manera, primero por el hecho de ser persona y segundo por el momento tan particular y de sensibilidad que uno está pasando. Entonces, por ahí no tendría que ser algo de suerte o qué suerte que me tocó tal cosa o qué suerte que pasó esto o lo otro, sino que tiene que ser un derecho y que tenemos que hacerlo valer, porque como les dije, todos nos merecemos nacer de la mejor manera y tener un buen recuerdo de ese momento, ¿sí? Así que, bueno, no sé si por ahí Ezequiel tiene alguna de las preguntas que quieran hacer, algún tema que haya quedado ahí como colgado, o alguna Bien, cuestión que no se haya dicho, porque es muy amplio el tema, totalmente. pero bueno, quería puntualizar en algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Les dije, bueno, la red de apoyo, estar contenidos, eh, buscar información, poder hablar las cuestiones que nos hacen ruido, que la angustia siempre está ahí por algo, así que hay que hacerle caso, no dejarla pasar, que después viene de nuevo y aparece y reaparece de otras formas y a veces más graves. Así que bueno, no sé Dentro de si hay las, algo por ahí. dentro de algunas consultas que nos fueron llegando, Silvina, Sí, me hizo ruido asumo, ¿no es cierto? Porque me pasaron simplemente la pregunta, pero asumo que pudo haber sido vamos a ponerle en situación, ¿no es cierto? Una mamá embarazada, sí, sí, una chica embarazada, una mujer embarazada, que sí. pregunta, ¿es este el momento de pandemia, en este contexto, el mejor momento para ser mamá? Me parece que sí, digamos, por eso hablaba de esto de conectar, digamos, con esta experiencia que es vital para nosotros, para cada uno, para cada persona que lo atraviesa y que por ahí nos quiere, digamos, todo el tiempo nos referimos a que, bueno, la vida, cuando la cuarentena termine, en mi vida esto, o sea, como que la vida de uno va a arrancar después de la cuarentena. Y no, la vida es ahora, la vida es esto que te está pasando ahora. Ahora estamos en cuarentena, pero sigue siendo tu vida, digamos, como que no se puede poner tampoco en pausa eso, así como no se puede poner en pausa un embarazo, ¿sí? No puedo decir, bueno, pongo en pausa mi embarazo y veo después de la cuarentena qué pasa, no. Entonces, eh, por ahí, por supuesto que están todas las preocupaciones, desde
desde ese lugar de la pandemia que estamos atravesando, pero también es un momento, como les decía, que hay que tomarlo, más las embarazadas, como que estamos a salvo, o sea, es súper importante, más allá de que no estemos en pandemia, poder estar nosotras en conexión con nuestro bebé. Hay un montón por ahí de políticas que no están todavía incluidas, por ejemplo, la licencia por maternidad y paternidad, no hay licencias dignas, si se quiere. Entonces, eso hace que muchas veces tengamos que trabajar hasta el último día de que estemos ahí por explotar, y volver a trabajar, no sé, al poquito tiempo de haber sido mamá, y nos da una angustia volver porque queremos estar más tiempo con nuestro bebé. Y entonces me parece que este momento en que podemos aprovechar y que tenemos tiempo, el tiempo en nuestra casa, es sumamente valioso, y tomarlo como algo positivo, ¿sí? De poder estar con nuestro bebé, de no tener que ir, sí, tal vez estamos trabajando de manera virtual, pero nos permite organizarnos de manera distinta. Y también aclarar que, por supuesto, todo el tiempo nos quieren o se intenta hablar de normalidad y de que nuestra vida tiene que seguir normal. Y no, la verdad es que no tiene que seguir normal, porque esta no es una situación normal. Vino algo distinto, y sí, tenemos que adaptarnos y tratar de llevarlo de la mejor manera, pero eso no quiere decir que tenemos que hacer como si no pasa nada, porque sí pasa. Entonces, tomar los recaudos necesarios, y por eso también es importante estar informadas, ¿sí? Preguntarle al obstetra o a otro médico eh, todo lo que necesitemos, ¿sí? Todas las dudas que tengan, digamos, no piensen en quedar como, no sé, como ignorantes o tener miedo, no, ¿cómo le voy a preguntar esto? Sí, pregúntenle, porque ustedes necesitan saber, necesitamos estar preparadas para ese momento, porque ponemos demasiado el cuerpo y porque es un momento sumamente importante en nuestra vida. Así que sí, me parece que siempre tenemos que crear el mejor momento. Bueno, justamente eso también escriben a partir de la pregunta, ¿no es cierto? Que dicen justamente, siempre es un buen momento, dicen, pero bueno, ahí recién me pasaron también. Otra de las Claro. preguntas Sí, siempre es un buen momento, pero también que estemos nosotras saludables desde acá, ¿sí? Que la psiquis esté saludable, que nosotras ya hayamos resuelto nuestros miedos y un montón de cosas, y ahí sí vamos a poder disfrutar y vivir un buen momento. Buenísimo. Sí, decime. Otra de las consultas que nos llegan es si hay alguna estrategia o cómo afrontar, cómo prepararnos para que cuando llegue la hora del parto, y bueno, y con esto de toda la pandemia, ¿no es cierto?, del aislamiento, cómo enfrentar esa situación sin tener la posibilidad de que nuestros familiares nos acompañen. ¿Hay alguna estrategia psicológica? ¿En qué pensamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre, digamos, actualmente se está recomendando, antes de la pandemia, ya se recomendaba, digamos, que podamos transitar ese momento así como en la familia chiquitita, o sea, mamá, papá y bebé, ¿sí? O mamá y abuelos y el bebé, porque es un momento en el que el bebé acaba de llegar al mundo y necesita nada más que de mamá y papá, ¿sí? No necesita cosas, no necesita otra cosa que sea mamá y papá, ¿sí? Que estén bien. Entonces, por ahí nosotros sí queremos estar contenidos por nuestra familia y demás, pero por eso decía, tomar, en este caso, las redes y la virtualidad para usarlo como herramienta de encuentro, de sostén en este momento. Pero también aprovechar justamente este momento de soledad o de aislamiento, si se quiere, para estar y conocernos con nuestro bebé, que realmente demanda mucho tiempo. No sé si el momento del parto específicamente, por supuesto que ahora se toman otros recaudos y hay protocolos y siempre tiene que primar la vida, digamos, ¿sí? Pero hay cosas que se pueden hacer diferentes, ¿eh? Entonces, por eso les decía esto de pedir lo que quiero, no sé, me gustaría que, por supuesto, antes, no sé, antes ni siquiera dejaban que esté algún acompañante, entonces ahora sí, ya, digamos, hay un montón de cuestiones con esto del parto respetado que se están haciendo ver y haciendo notar, y que tienen que ver con un parto seguro, ¿sí? Y que sea seguro desde todos los planos, no solo desde lo físico, sino también desde lo psíquico. Entonces, por ahí tomarlo
a este tiempo como eso que necesita el bebé al principio, que es que mamá y papá estén por ahí más solitos para estar abocados y con todas sus energías. O sea, tenemos que poder en este momento administrar nuestros recursos psíquicos para todo ese momento que realmente demanda mucho y que tenemos que estar disponibles para ese bebé que nos necesita al 100%. Tanto mamá, no es un 50 y 50, pero decimos 50 papá, 50, no, es 100%, ¿sí? Nos necesita el 100% de cada uno. Bien, y voy con la última, ya que tocaste esto del Bueno, papá y mamá y la pareja. ¿Es recomendable tratar o es recomendable asimilar y hacer caso a todo lo que el entorno nos plantea, nos aconseja, nos dice? ¿O es más recomendable tratar de vivir nuestra propia experiencia como pareja en relación, lógicamente, a la maternidad o la paternidad? claro, como les decía, nosotros, cada uno trae su historia ya, ¿sí? Tiene su subjetividad y tiene sus cuestiones, su historia familiar. Entonces ya no es fácil, incluso a veces con la propia pareja, ponerse de acuerdo, como le decías, esto de, no, pero de tu familia hace esto y la tuya hace esto otro, y por ahí empieza como las idas y vueltas. Entonces, por eso también la recomendación que el entorno, por ahí más que dar opiniones, que más importante y más saludable es poder acompañar y sostener, o más bien brindar un espacio de escucha, o de esperar a ver que el otro me diga qué es lo que necesita, ¿sí? Si me pide una opinión, bueno, ahí la doy, digamos, y si no, como que trato de reservarme esa ansiedad de hablar y de decir, podemos compartir experiencias, por supuesto, porque eh, eso es prácticamente natural, es decir, no sé, el momento que yo estuve embarazada, por supuesto que mi mamá me empezó a contar sus embarazos y cómo los transitó, y tenemos un intercambio de experiencias, pero eso no quiere decir que se imponga algo desde afuera. Uno tiene que abocarse es más, como les dije también, cada embarazo incluso es distinto, entonces cada mujer lo vive, aunque ya haya estado embarazada, es una experiencia nueva, un nuevo embarazo. Entonces uno tiene que transitarlo con eso, digamos, tratando de resolver nuestras propias cuestiones y a partir de eso también ver el deseo de cada uno, o sea, qué quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que necesito y qué cosas me parecen importantes. Y que eso pueda ser respetado por todo el entorno, ¿sí? Que mamá y papá pusimos en común esto y decidimos esto y defenderlo, ¿sí? Porque, y para eso tiene que ser también unas decisiones tomadas, digamos, desde la información, desde haberse interiorizado, y entonces pueden tomar las decisiones de mejor manera y estar seguros de cuando alguien de afuera me viene, digamos, a cuestionar alguna cosa, yo puedo decirle no, la verdad es que nosotros elegimos esto por esto y por esto, porque nos parece lo mejor, y también uno verá a quién le da explicaciones y a quiénes no. Bien, súper. Bien, Silvina. Bueno, la verdad que súper contento y agradecido por haberte escuchado y por haber tomado una cantidad de recursos, ¿no es cierto?, que nos fuiste contando en esta última hora. Seguramente, no Bueno, sé, es un tema que da para hablar muchísimo más, ¿no es cierto?, sí. pero lógicamente que la virtualidad nos deja. No sé si querés hacer algún tipo de cierre, algún tipo de comentario final y vamos cerrando la videoconferencia. Sí, no, era simplemente eso, que por ahí nos abocamos en este momento a lo que tenía que ver más con el embarazo, el parto y el puerperio, que obviamente eh, tal vez nos encontremos después en otra charla hablando de lo que tiene que ver un poco más con la crianza, digamos, también ahí está implicada la salud mental materna, pero bueno, eh, no solamente dejar en claro esto, que la salud mental materna no solo atañe a la mamá, ¿sí? Sino que tenemos que estar como sociedad más involucrados y empezar a pensar y a plantear cambios para cuidar más a las mamás, porque por la importancia que esto tiene, digamos, porque están gestando y luego criando, estamos gestando y criando a futuros seres que van a ser miembros de esa sociedad. Entonces, realmente tenemos que empezar a pensar y también a generar políticas que incluyan mejores cosas y que tomen como prioridad la salud mental en general y en específico la salud mental materna, ¿sí? Empezar a ver la importancia que tiene
en el crecimiento y el desarrollo de los niños, de los hijos. Así que nada, muchísimas gracias y espero que les haya servido, que les haya aportado algo y que en algún momento nos podamos volver a encontrar. Bien, Silvina, seguramente así va a ser, porque la verdad que estuvo muy bueno y la verdad que, Bueno, como decías, ¿no es cierto? Tocamos hoy una parte de un tema seguramente, nos queda quizás la sí, posibilidad de seguir profundizando y también quizás sobre otra etapa también necesaria y que también ahora, bueno, ya que dijiste, nos dejaste ahí un poquito de incertidumbre y nos dejaste un poquito de expectativa, así que seguramente te vamos a volver a invitar bueno, para que nos puedas contar eso otro que acabas de comentar. Así que por lo pronto vamos bueno, dar para cerrar esta videoconferencia. Silvina, en nombre de la municipalidad, del dale. intendente Eduardo Tazano, que siempre, ¿no es cierto?, nos pide y nos solicita que promovemos, que promovamos estas instancias que de alguna manera, en este contexto de aislamiento, nos acerca a los vecinos, ¿no es cierto? Nos acerca la posibilidad de contar, de hablar, de traer a profesionales que voluntariamente se sumen y nos cuenten un poco de su conocimiento y también de su experiencia a partir de las prácticas que hace, ¿no es cierto?, cada uno en su rubro y en su profesión. Así que nuevamente te repito, gracias por esta A última hora ustedes. y esperamos seguramente volver a tenerte en los próximos días en la videoconferencia. Así es, Vamos, así que bueno, buen fin de semana para todos y a seguir cuidándose. dale, muchas gracias. Bien, entonces, Chau, chau, gracias. de esta manera damos por finalizada la videoconferencia. Por lo que queda a nosotros, nos vemos el martes que viene. Sí, tenemos un lindo tema para poder compartir todos juntos, que tiene que ver con la nutrición. ¿Qué hacer con la nutrición en estos tiempos de pandemia? Así que nos vemos la próxima, el martes. Chau, Silvina, nos vemos hasta la próxima.